Hola. Vamos a esperar un poco porque están terminando de recoger. Ayer, como ya verás, vamos a estar 7. Un minutito más y empezamos. Tú sí que sabes. Ahí que le ven la cara. Cada uno su tarea. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la tercera ponencia marco de este 14º Congreso Estatal de la Profesión y segundo Iberoamericano. Os pido un poco de silencio al fondo, aunque vayáis recogiendo los auriculares. El modelo actual de desarrollo, centrado en el crecimiento económico, es insostenible social y ambientalmente. Debemos construir una alternativa de sociedad en la que las personas y el planeta sean las piedras angulares. Siempre hemos defendido que hay que situar a la ciudadanía en el centro de la intervención y llega el momento de situar en el mismo plano el medio ambiental. En el centro de este nuevo modelo de sociedad podemos construir sociedades socialmente sostenibles. Debemos de sumar fuerzas para hacer propuestas que contribuyan a acabar con las causas globales y locales de pobreza y las desigualdades en favor del cuidado del planeta. Entendemos que para hablar de sostenibilidad debemos poder cuidar lo que a todos nos ocupa, que es aquello común y que entendemos como elementos de lo social. Como nos dice Alicia Girón, lo que nos ayudan a un buen vivir. El trabajo social para favorecer ese buen vivir debería orientarse hacia la horizontalidad, interdisciplinaridad, visión integral, interacción y autocuidado, sin perder de vista, como dice Alicia Girón, sin perder de vista el enfoque de género, como el cambio social y climático tiene perspectiva de género claramente para acabar con las desigualdades. Malcolm Payne sostiene que el trabajo social es parte de un territorio de servicio compartido entre profesiones y servicios y hace una contribución única basada en su doble propósito de lograr un cambio social positivo a través de intervenciones de ayuda en las relaciones sociales. La importancia del trabajo social deriva de su enfoque en lo social, su compromiso humanista con la lucha contra la opresión, la igualdad, la justicia personal y social, su holismo y su equilibrio entre las capacidades de respuesta individualista, las habilidades interactivas interpersonales y el conocimiento de la comprensión de las ciencias sociales. Tengo el honor, en nombre de la profesión, de hacerle entrega del emblema de nuestra profesión a Malcolm Payne y a Alicia Girón. Así que, para pasar adelante. En este caso, voy a poner en valor el tercer emblema de la profesión, que sería la rama de olivo, símbolo de esperanza, de equidad, de corresponsabilidad con el otro, con la otra, símbolo de paz y símbolo de justicia social. Un gusto.
Os dejo con Rafael Arredondo, vicepresidente primero de la organización, que va a ser la persona que vaya a coordinar la mesa. Sí. Bueno, vaya marrón. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. La verdad que yo, después de anoche, pensé que íbamos a estar a 5 y digo, bueno, esto se pasa rápido. Pues sí, estamos llegando al final, aunque aún nos quedan unas horas para seguir disfrutando y compartiendo con todas y todos. Obviamente, no soy Elsa Ponset, pero sí me voy a permitir pediros que me acompañéis y, tal y como ella nos planteaba ayer, comencemos esta sesión levantándonos a la par que lanzando un grito de empoderamiento. A ver, 1, 2, 3. Bueno, ya estamos empoderados, magnífico, perfecto. Pero antes de pasar a presentar la mesa, también me vais a permitir que os traslade la iniciativa que la compañera Belén Navarro, yo creo que casi por todos conocida, nos ha traído y de la que veréis diferentes carteles distribuidos por el recinto sobre la renta básica. Es una iniciativa ciudadana europea que pide a la Comisión Europea que elabore una propuesta para introducir rentas básicas incondicionales en toda la Unión, que reduzcan las disparidades regionales y fortalezcan la cohesión económica, social y territorial. Solo tenéis que buscar los carteles con el código QR y firmar. En España solo estamos a 1.700 firmas de conseguir el objetivo. Bien, como decíamos, estamos llegando al final y tras haber transitado por un primer eje donde se abordó la ética y deontología como pilares clave para la calidad en la intervención desde el trabajo social, ayer llegábamos al segundo, en el que fue la generación de conocimiento desde la práctica profesional, y hoy alcanzamos el tercer y último eje bajo el título Entornos sostenibles y libres de desigualdades, motores de cambio desde el trabajo social. No voy a descubrir nada nuevo si digo que estamos en un momento histórico donde la sostenibilidad no es que se hace necesaria, sino que es imprescindible. Sin olvidar que esa sostenibilidad no se puede generar a costa de mayores incrementos de la desigualdad, donde el papel del trabajo social debe de ser proactivo y comprometido, a la vez que convertirse en un motor de cambio, retos donde nuevamente no se puede perder de vista que quienes se encuentran en el centro de estas acciones son las personas. Cuando nos planteamos la constitución de esta mesa, no queríamos perder de vista estas ideas. De ahí que me acompaña esta mañana Cristina Maestre, que hará las funciones de introducción. Cristina es trabajadora social y diputada del Parlamento Europeo. Antes de su cargo, fue trabajadora social en el Plan Municipal de Drogas en el Ayuntamiento de Daimiel, de Ciudad Real, en la Comunidad Terapéutica de Adicciones Seres, en el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, y en el tercer sector. También ha sido vicesecretaria general y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha y senadora durante más de 8 años. Y junto a Cristina, dos personas de reconocido prestigio y experiencia. Por una parte, Malcolm Payne, profesor emérito en la Universidad Metropolitana de Manchester, profesor honorario en la Universidad Christ's de Londres, en la Universidad de Londres St. George, docente en trabajo social en la Universidad de Helsinki en Finlandia, fue director de atención psicosocial y espiritual en el Hospital Christopher de Londres y ha trabajado en el desarrollo de la comunidad local en Liverpool y en el desarrollo de políticas y servicios de salud mental en todo el Reino Unido, así como en muchas formas diferentes de práctica de trabajo social.
y, obviamente, autor de un gran número de publicaciones, de artículos científicos, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, Alicia Girón. Alicia es economista de México, académica del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y de la Academia de Economía Política y la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista y miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de Naciones Unidas. Entre sus publicaciones destacan los temas de crisis económicas y financieras en México y América Latina, así como los estudios de los sistemas financieros de Argentina, Japón y China. Al mismo tiempo, la problemática financiera la ha relacionado con los estudios de género. Su último libro, Economía de la vida, feminismo, reproducción social y financiarización, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Estamos convencidos que su experiencia y trayectoria serán inspiradoras para todos los congresistas y nos hará reflexionar sobre cómo la crisis sanitaria, la económica y la social tiene que ser abordada desde una perspectiva de género, desde la igualdad y la equidad, para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Por mi parte, nada más, y le cedo la palabra a Cristina. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, especialmente a todas. Pues somos más. Y deciros que me siento emocionadísima por haber tenido la suerte de que me hayáis incluido, muchas gracias, Emi, en este programa y en este gran encuentro de trabajadores sociales, de trabajadoras sociales. Me siento muy honrada, de verdad lo digo. Llevo 18 años sin ejercer porque, bueno, empecé en política por los servicios sociales, suele pasar, que muchas veces hay una delgada línea entre la acción social, el trabajo en los servicios sociales, en la atención social y luego pues la reivindicación política. Y bueno, pues desde entonces me he centrado más en la actividad política sin perder ni un solo instante el prisma y la visión del trabajo social, que fue mi profesión, es mi profesión y fue mi vocación desde que empecé la carrera. Vamos, la empecé mucho antes de ir a la universidad. Mi acción social siempre, o mi forma de entender la vida siempre ha estado ligada a la acción social. Y para mí esto es como un regalo, poder estar con ponentes tan importantes como Malcolm, como Alicia, y compartir con todos y con todas vosotras este tiempo de reflexión. Seguro que se ha hablado mucho, me he perdido estos días anteriores por cuestiones de agenda. Me han contado que está siendo un éxito este gran Congreso del Trabajo Social y sé que habéis tratado sin duda los problemas actuales de la sociedad actual, las desigualdades que existen y que incluso están creciendo en determinados sectores, ámbitos y territorios como consecuencia de las crisis. No terminábamos de recuperarnos de la crisis de 2008 y hemos precipitado otra crisis todavía más amenazante, una crisis invisible como la del COVID-19, invisible porque no se veía, pero afectaba al conjunto de la población mundial. Impactante porque no solo atentaba a lo más sagrado que es la salud, sino que también amenazaba con generar más desigualdades y pobreza. Y desde Europa, ya lo ha dicho Rafa, soy eurodiputada en estos momentos, en los primeros momentos de la pandemia estábamos con los puños encogidos y el alma encogida también, viendo cuál iba a ser la respuesta a un momento de crisis tan importante como la crisis del COVID-19 en la que se paralizó toda la actividad mundial. Y mirábamos atrás y recordábamos los errores que se habían cometido en la crisis financiera del año 2008, en la que Europa optó por cerrar absolutamente el grifo de las ayudas y promover una involución que todavía está teniendo sus efectos en la economía y en la igualdad actual. Y nos temíamos que la respuesta se pareciera a aquella en la que se optó por darle la bienvenida a aquellos hombres de negro que venían con los recortes y que en algunos casos incluso justificaban esos recortes diciendo que en muchos territorios se había vivido por encima de las posibilidades. Vivir por encima de las posibilidades no es invertir en servicios sociales, en atención social, en igualdad de derechos, en atención a las personas más vulnerables. Eso es trabajar
para vivir mejor y para garantizar esa igualdad. Hoy, después de la crisis del 2008, hemos tenido claro en Europa que había que dar una respuesta solidaria y una respuesta garantista. Solidaria con la suerte de los demás. Por desgracia, en el mundo sigue muriendo gente por el COVID y sigue habiendo pobreza por las consecuencias del COVID. Y sigue habiendo mucha gente fuera de Europa, dentro y fuera de Europa, pero especialmente fuera de Europa, que ni siquiera tiene acceso a las vacunas. Y en eso no podemos mirar para otro lado. Yo creo que, aparte de hablar de nosotros mismos, también tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, porque todavía sigue habiendo muchísimas desigualdades. Y queríamos que también, de puertas adentro, aprendiéramos de los errores cometidos y se apostara por una política de defensa de lo social, de la igualdad, del impulso al empleo, de garantía de trabajo, de garantía de atención social a los más vulnerables. Y ha habido una respuesta que, dentro de lo razonable, podemos decir que ha sido positiva. Ese gran plan de inversiones en el que se apostaba, primero, por compensar o paliar o intentar paliar los efectos de un parón económico en torno al mantenimiento del empleo. Segundo, atender a las personas más vulnerables, que no siempre podían ser atendidas. En el camino estábamos ya intuyendo y detectando, primero intuyendo y luego viendo claramente la amenaza tremenda, la desigualdad entre hombres y mujeres. También las mujeres se han visto seriamente afectadas y agravadas esas desigualdades como consecuencia del COVID. Han sido las que laboralmente han estado más expuestas, las que principalmente han estado encargándose de los cuidados, las que han tenido que renunciar principalmente a sus acciones laborales o sus responsabilidades laborales y económicas en pro de mantener o sacar adelante a la familia, y han sido, en definitiva, las que han seguido siendo víctimas de esa enorme brecha económica y laboral de las que somos víctimas todavía hoy las mujeres. Por lo tanto, sin duda queda muchísimo por hacer y el papel del trabajo social es esencial. Es muy importante el seguir trabajando para garantizar una sociedad más justa y igualitaria. Y para eso también desde Europa hemos reivindicado, peleado y perseguido que, en el paralelo a la acción para paliar los efectos de COVID, siguiéramos defendiendo una hoja de ruta, odio esta expresión y más en tiempos de guerra, una agenda social que hemos reivindicado siempre, el pilar europeo de derechos sociales, que surge precisamente en contraposición de aquellos que querían recortar o promover una sociedad más egoísta e insolidaria. El pilar social de derechos sociales es una garantía de igualdad, de que van a seguir poniéndose en la prioridad de las agendas sociales y políticas la acción solidaria y equilibrada entre ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, seguimos trabajando en Europa en pro de esa consecución de igualdad, porque todavía hay grandes desigualdades. Hablabais de la renta básica, es una de las grandes reivindicaciones que estamos defendiendo en Europa. En el Parlamento Europeo hemos elaborado también una hoja de instrucciones para la Comisión y el Consejo Europeo de cara a reforzar la acción social en Europa. No puede ser que tengamos todavía desigualdades tan grandes como, por ejemplo, aparte de la renta básica, que aún no está garantizada, el salario mínimo europeo. Vemos una diferencia abismal entre países. Por ejemplo, Bulgaria tiene un salario mínimo europeo de 311 euros para el 2022. En España lo tenemos en 1.050. Bueno, está mejor que antes, pero no es suficiente. Hay que seguir apostando por incrementar el salario mínimo. En Alemania, por ejemplo, está en 1.500 euros. Por lo tanto, tenemos que seguir, y nosotros nos desaprovechamos la ocasión para reivindicar el papel que tiene que tener Europa para que desde arriba, con criterios claros políticos, pero también con fondos suficientes para poderlo llevar a cabo, impulsemos y promovamos que en los gobiernos nacionales y autonómicos de todos y cada uno de los países podamos hacerlo realidad. Y termino, sé que me estoy extendiendo, pido disculpas, pero termino con los retos nuevos, la sostenibilidad y la transición digital. En estos tiempos de crisis tenemos que apostar por modelos que nos den más autonomía y que nos hagan también más autosuficientes y que no dejen a nadie en el camino. La pobreza y los efectos de la crisis de Ucrania también son una amenaza cierta que tenemos que abordar. Y, entre tanto, reivindicar la agenda y el reto tan importante que tenemos con la transición ecológica y digital, el que seamos más sostenibles medioambientalmente, que apostemos por un modelo del cambio productivo que genere una transformación laboral y social sin dejar a nadie en el camino, es decir, sin que esa destrucción de empleo, de los empleos relacionados con los sectores más contaminantes, no se deje olvidada, sino que sea reconvertida hacia una transición más sostenible. Y la apuesta por la transición digital, que va a generar mejor bienestar, más bienestar y más servicios también
en zonas como esta, despobladas, donde necesitamos ahondar y profundizar en esos grandes cambios que van a transformar la sociedad, pero que entendemos que se tienen que hacer desde la igualdad. Muchas gracias. Esto es solo el comienzo de un debate que sin duda va a ser muy interesante. Estoy deseando escuchar a mis compañeros de mesa y estoy a vuestra disposición para lo que haga falta aquí y a futuro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, pues muchas gracias, Cristina. Y tiene la palabra Alicia. Sí, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por haberme invitado aquí. He aprendido muchísimo de ustedes, de todos y todas, trabajadores sociales, y es un gusto. Me ha costado muchísimo trabajo preparar esta ponencia para ustedes, porque como economista y como latinoamericana, y voy a hablar como economista feminista heterodoxa, entonces siempre es difícil bajarse y evitar números. Entonces, voy a ir pasando las… ¿A dónde le apunto? Bien, el título lo cambié varias veces, un poco bajo la inspiración de la doctora Cortina, Cuidado, Ética y Economía de la Vida, Feminismos, Reproducción Social y Financiación. Lo dividí en 10 puntos que los van a ir viendo ustedes a lo largo de la plática, pero dejo los conceptos y definiciones de feminismo, reproducción social y financiarización hacia el final, porque están entremezclados en la plática y además pueden servir para el debate. Bien, ¿quién cuidó y quién cuida? Bien, las mujeres y las niñas en toda su diversidad soportan una parte desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados remunerado y no remunerado. Y aquí es muy importante hacer énfasis en el trabajo no remunerado, porque frecuentemente se dice que las amas de casa no hacemos nada, ¿sí? Entonces es un trabajo no remunerado, pero muy importante para la reproducción social. Por el otro lado, a nivel mundial, las mujeres y las niñas dedican en promedio 3 veces más tiempo a brindar cuidados que los hombres y los niños. Esto amplía la brecha de horas dedicadas al cuidado, que de alguna manera redunde en la posibilidad de que las mujeres tengan mejores oportunidades de educación. Se estima también que un total de 7 años más de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es realizado en promedio por mujeres en comparación con los hombres a lo largo de su vida. Y esto cambia radicalmente. Estos datos los pueden consultar en el Foro Económico Davos, un informe que inició en 2006-2007, y en el último pueden ver las brechas, por ejemplo, entre México, Japón, que Japón podría ser el primer mundo, pues resulta que allí hay una brecha mucho más grande de cuidado entre hombres y mujeres que, por ejemplo, en México, o mucho más, por ejemplo, que en la India. Entonces, lo que hemos visto, que el impacto de la pandemia de COVID-19, pues definitivamente no hay duda, las desigualdades aumentaron enormemente. Y entonces esto definitivamente, estas brechas transforman, ¿verdad?, las oportunidades para las mujeres. Entonces, por lo tanto, es muy importante, y aquí estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo en el Parlamento Europeo, de que haya una transformación en el sistema de cuidado público, sobre todo, más allá de un sistema privado. Es muy importante que haya un sistema público de cuidado con justicia de género. Y aquí hay unos datos que me parecen son interesantes, los obtuve se han reunido, el cuidado ha tomado a partir del COVID antes, pero ahora con mayor fuerza en los foros del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Trabajo. Y dice, 606 millones de mujeres no tienen empleo, simplemente dejaron de trabajar debido al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que 41 millones de hombres perdieron el empleo.
Las mujeres lo perdieron definitivamente porque no solamente dejaron su trabajo, sino que el trabajo se fue a la casa, más todas las actividades que ya conocen ustedes. Más del 60% de la población total trabaja en la economía informal, o sea, a nivel mundial. Quizás esta no es la situación de Europa, pero a nivel mundial ese es el promedio. Y de estos, el 75% de todos los trabajadoras domésticas, en su mayoría son mujeres. Y solamente el 8% de todo el mercado laboral se centra en la economía del cuidado, aquel trabajo que es remunerado. Entonces, por lo cual, y esta es la propuesta que no viene, fue una propuesta que también se hizo en el alto panel, principalmente cuando Christine Lagarde fue presidenta del Fondo Monetario Internacional. Se hicieron varios estudios donde qué pasaría si se ampliara el sistema de cuidado. Podrían generar 280 millones de puestos de trabajo, aquí está para 2030, e impulsar el Producto Interno Bruto Mundial en 4 billones de dólares, de acuerdo a la OIT. Bien, ahora voy a los números. La macro, la micro y la mesoeconomía. ¿Qué es eso? ¿Qué es la mesoeconomía? Bueno, hay una relación muy estrecha entre que todo lo que pasa en el circuito macroeconómico, todo lo que pasa en relación a los flujos financieros que hay a nivel global, tienen una relación muy estrecha con la unidad familiar, la microeconomía. En 2007, bueno, voy a hablar, como les dije al principio, como latinoamericana. Nosotros hemos sido el mejor laboratorio del Fondo Monetario Internacional y desde el proceso de desregulación del Bretton Woods en los 70s, hemos tenido infinidad de crisis. Hemos pasado de las crisis de devaluaciones, de las crisis de la deuda externa, de las crisis de los bancos, tuvimos la crisis asiática hace 25 años, después la crisis de mexicana, la crisis del tango. Bueno, hubo infinidad de crisis. Todo esto afecta directamente a lo que diríamos la cocina, pero principalmente a las mujeres, y aumenta mucho más en las horas que destinan al trabajo no remunerado. Esta relación de macro y micro, por supuesto que se vio en la crisis sanitaria del COVID-19 y en la pospandemia, y esto afecta definitivamente a lo que es la reproducción de la vida. Vamos a ver unos números. Yo centraría que las causas de la crisis actual, el COVID, no fue lo que muchos dijeron que era el cisne negro, que de repente apareció. No, pudo haber sido mejor el efecto del virus, pero nosotros venimos trayendo una crisis, quizás la crisis más fuerte y la que todos hemos visto en nuestros libros, es la gran crisis del 29, y después, 2001, una pequeña crisis de las acciones tecnológicas, pero 2007, 2009, calificada con la gran crisis financiera internacional. Todos ustedes recordarán la frase, muy grandes para quebrar, muy grandes para salvar. En España desaparecieron las cajas de ahorro. Estuve en algún tiempo estudiando el sistema financiero de este país y fue impactante cómo las cajas de ahorro y además lo que perdieron las familias en esas inversiones fantasmas que los propios bancos vendían. Que inició como una crisis de la subprime, pero al final fue una crisis que derrotó a todo el sistema financiero internacional. Aquí lo interesante de esto fueron las políticas que se implementaron a partir del 2009 y que son la causa más profunda y que se combina con la crisis sanitaria, que es la del 2020. O sea, una serie de paradojas, y yo decía, bueno, todo fue ahorrar. El ahorro en la economía no funciona. El ahorro de las instituciones lo que hace es reducir el crecimiento. Los famosos déficits, porque hay que portarse, ¿no? Hay que dejar de comer, ¿no? Para, no sé, quizás ganarse el cielo, sirven para aumentar las ganancias y por lo tanto la llamada estabilidad crea una inestabilidad en el corto plazo. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues son las políticas del Banco Central.
las políticas monetaristas de que siempre hay que ahorrar, políticas contraccionistas, cuando el Banco Central, más allá de ser el prestamista de última instancia, debe de ser empleador de última instancia. Es el único que puede disparar el empleo en un país. Por lo tanto, esas políticas de restricción del gasto social, de reducción del déficit fiscal, definitivamente llevan al colapso ante una situación como estas. Y paso al punto 4, COVID-19, pandemia y los números. Bien, como ya les dije, todas estas políticas del 2009 al 2019 fue ahorrar, tuvimos sistemas, estoy hablando desde América Latina, no voy a hablar, no sé si esto tiene que ver con Europa, pero lo que se ve que hubo una reducción en los sistemas de salud, una reducción en las inversiones del sistema público de educación. Por el otro lado, nosotros dependemos de las tasas de interés que impone la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bancos centrales, y por lo tanto la deuda externa ha aumentado terriblemente. Bien, esto creó una contracción económica y por el otro lado el modelo de desarrollo, nosotros tuvimos un modelo de desarrollo de sustitución de importaciones a partir de finales de los 50 y nos duró pues 2 décadas no más, se fue destruyendo poco a poco y tenemos un modelo de desarrollo extractivista, agroexportador y maquilador. Eso definitivamente no es el desarrollo en el marco de un proceso de globalización que hoy ya se dice que estamos en el reverso, en un proceso de regionalización y desglobalización. Bien, pues aquí viene el COVID. Pues lo que vimos, que fueron las cifras que ya les di en el anterior, hay una caída del empleo, la caída del comercio, pasamos a teletrabajo usando el Zoom, el Webex, todas las plataformas que ustedes conocen. Y esto aumentó definitivamente una desigualdad enorme porque no todos tienen acceso a la electricidad, no todos tienen acceso a un teléfono inteligente, no todos tienen una tableta, menos una computadora. Y en mi país las clases se dieron por televisión. Imagínense una familia que tiene 4 o 5 hijos en las áreas rurales, si tienen televisión y una televisión para todos, y así fue como durante año y medio tuvimos clases. Entonces, ya lo dije, los sistemas de salud se desplomaron y por lo tanto hay un incremento de la pobreza, o sea, ahí están los datos. Bien, esta gráfica me interesa muchísimo porque es el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, algo que la economía, sobre todo cuando iniciamos el curso de introducción a la economía, nos ponen que la economía es la ciencia que estudia la escasez. Bueno, eso definitivamente es falso. Cualquiera que vea un manual donde diga que la economía es la ciencia de los recursos escasos es falso. La economía es la ciencia del aprovisionamiento. Y entonces, bueno, pues aquí vemos que la economía no es estable, la economía es cíclica. Y aquí lo que vemos es precisamente cómo esos ciclos, ¿no?, ha ido una línea quebradísima, quebrada, cada vez más bajo crecemos. Entonces, está la crisis financiera global, aquí están los países, está también con azul la Unión Europea, bueno, Argentina con un azul claro. Argentina ha sido la más dañada en esta crisis, pero si ustedes ven 2020 la caída, pues se recupera poco. Pero estos datos que son del Fondo Monetario Internacional, el de perspectivas económicas de octubre del 2021, miren cómo viene una tendencia descendente. O sea, el crecimiento tan rápido que se tuvo se detiene y lo que está anunciando es estabilidad. ¿Y qué les dicen a ustedes cuando han tenido un enfermo en terapia intensiva? El médico sale y le dice, es que está estable. ¿Y doctor, cuándo se va a curar? No, es que está estable. Y estable quiere decir que no sabemos cuándo nos vamos a recuperar. Bien, aquí están, es un cuadro muy grande. Ustedes, la presentación está para ustedes, se queda. Pero aquí lo interesante de ver es cómo durante los últimos meses
O sea, el comercio ha ido disminuyendo. El G20 del 2021 al 2022, no, según yo, es el primer trimestre y quizás ya están los primeros síntomas de la guerra, donde se ve una disminución para el G20. En la Unión Europea, aparentemente el 2.87 pasa al 3.05 en exportaciones, pero en importaciones ya está disminuyendo. Y bueno, Argentina aumenta muchísimo, pero también por un caso muy particular por el que está pasando. Pero si vemos el caso de China, que es uno de los motores más importantes en todo lo que ha sido los últimos 30 años, vemos que también está disminuyendo. Bien, aquí ya es una versión muy cortita del 2019, está por trimestres, pero lo que es interesante que yo les vengo a demostrar es cómo la economía no se está recuperando. Entonces, vamos a tener años de, algunos dicen de estanflación, otros dicen de recesión, pero pongamos que es estables. Bien, aquí está también otra gráfica donde se ve los repuntes, los repuntes que tienen después de las crisis, pero no se recuperan. Y lo más interesante de esto es que ni después del 2007, 2009, la recuperación fue como años anteriores y menos la recuperación que estamos teniendo en estos momentos. Ahora vayamos al cuidado. Bueno, el cuidado es un derecho humano, es un bien público y es parte de una política pública. Si no hay una política pública basada en el cuidado, definitivamente no vamos a mejorar nuestra situación. Y por lo tanto, es muy importante que el cuidado esté en un renglón del gasto público. Y esto es muy importante porque los presupuestos se aprueban en las cámaras. Todos los presupuestos del gasto público en régimen democrático se aprueba en las cámaras y aquí es muy importante cómo se distribuye ese gasto. Si después nos decían antes del COVID, nos decían que no había dinero. Viene el COVID y ¿de dónde salió tanto dinero? ¿Cómo se pudo crear tanta liquidez? Más de 1.8 trillions, o sea que es 1.8 traducido al español, 1.8 billones, metió entre Trump y Biden a la economía, ¿no? Y bueno, definitivamente el dinero sí existe, el dinero no es un recurso escaso y esto me parece que es muy importante y es lo que les quiero dejar. Bien, ¿por qué la reproducción social? ¿Cómo definimos la reproducción social? Bueno, simplemente la reproducción social es parte de un sistema social donde definitivamente las mujeres cumplimos un papel muy importante porque hasta el día de hoy, no sé, quizás en otros años, en el futuro, pero hasta el día de hoy son las únicas que reproducimos la fuerza de trabajo. Les digo, hablo como economista. Se reproduce la fuerza de trabajo y la función del Estado es cuidar esa fuerza de trabajo. Y a partir de allí vemos, ¿verdad?, cómo se crea todo un sistema social, ¿verdad?, en leyes, en infinidad, en la cultura, etcétera, donde la mujer se destina para estar en la casa porque tiene que cuidar una función que más allá del cariño que pueda haber al interior de la familia, es una función que le corresponde al Estado. Y Nancy Folbrecht, que es una economista de la Universidad de Massachusetts en Amherst, tiene un libro maravilloso que dice, bueno, ¿qué pasaría si todos los padres nos pusiéramos en huelga? ¿A quién le corresponde el cuidado de los niños? Pues por supuesto que eso no va a suceder, es una hipótesis, pero definitivamente, vuelvo a insistir, el cuidado le corresponde al Estado. Bien, aquí vienen varias definiciones, voy a ser más rápida. Son diferentes definiciones y aquí está la definición de Ferguson, de Antonella Picchio, pero también yo quisiera traer que Lourdes Venería, que
estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, es una economista feminista. Hace 50 años hizo un trabajo donde define cómo la mujer, por lo mismo de que es la reproductora de la fuerza de trabajo, queda confinada a la casa, al hogar, al cuidado, y cómo esto crea relaciones patriarcales al interior de la unidad familiar. Este trabajo fue traducido por Paloma de Villota y está en una revista Economía Crítica que fue publicada, si mal no recuerdo, en 2019-2020. Bien, vamos a apurarle a esto porque ahí está el doctor Malcolm, que también va a platicar. Bueno, ¿cómo vemos esta relación de los objetivos del desarrollo, verdad? La Agenda 2030, y cómo la vemos. En el alto panel se dividieron las mujeres, ya sea en el trabajo informal, en la agricultura, en el trabajo formal o como empresarias, ellas mismas como propietarias de empresas. Y se estudiaron 7 drivers. Uno es el de las normas, que definitivamente hay que cambiar el sistema jurídico. Hay que garantizar la protección legal a las mujeres para que sean propietarias de la tierra, incluso que tengan un colateral para pedir un crédito. Pero en mi opinión, uno de los más importantes es reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado de cuidado. Porque a final de cuentas tiene que ver con los otros 7 y es la única manera para que las mujeres puedan tener un empleo y mejores oportunidades. Y la otra, que es la construcción de activos digitales y financieros. La inclusión financiera y digital es muy importante en las mujeres. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad de emprender un negocio, y también allí tendríamos que ver que hay una crítica, que al menos se hizo en el alto panel, de que gran parte de esos microcréditos los dan las macrofinancieras, que a su vez son brazos de bancos grandes como el Dresdner Bank y otros bancos, y que obtienen demasiadas ganancias. Son los llamados inversionistas institucionales. Bien, entonces aquí todos estos drivers están, si ustedes ponen en el Google Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, son 7 que viene cada uno especificado y las acciones que hay que tomar. Y por supuesto, la Agenda 2030 es muy importante porque el punto 5, que es equidad de género, tiene que ver con el de pobreza, con el de hambre cero, con el de educación, salud, cambio climático, etcétera. La paz. Bueno, entonces, vuelvo a insistir, la mujer es parte de la reproducción de la fuerza del trabajo y del sistema de producción y consumo en una sociedad. Y entonces, además, es la que da continuidad a los valores de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues definitivamente hay que adoptar más leyes. Esto son las conclusiones del grupo G7 de cuidado, que es un grupo que se hizo en Alemania. Acaba de salir las conclusiones de una mesa que hubo en abril. ¿Y qué es lo que están pidiendo para que las mujeres puedan tener mayor acceso a la educación, a un trabajo, a la salud, etcétera? Bueno, en primer lugar, adoptar más leyes de licencia de maternidad en línea con el convenio 183 de protección de la maternidad de la OIT en todo el mundo, mejorar las leyes y la cobertura de la licencia de paternidad para promover y apoyar el cuidado de los hombres, resolver la brecha en la política de cuidado infantil y también la de los padres, tíos, todos aquellos que necesitan cuidado al interior de la unidad familiar, y también cerrar la cobertura para trabajadores de la economía informal y otros grupos vulnerables. Por supuesto, el cuidado infantil universal es sumamente importante. Las abuelas, está bien que cuiden a sus niños, a sus nietos o nietas, pero no necesariamente es obligación de ellas, sobre todo cuando ahora las abuelas son más jóvenes que mi abuela.
Entonces, invertir más en servicios de cuidado y crear políticas de cuidado transformadores. Bien, entonces hablamos de las 3 R's. Las 3 R's que están en el alto panel: redistribuir, reducir y reconocer. Y se suman estas 2, que haya una mayor representación y una recompensa. Por lo tanto, ya las 3 R's se amplían a 5 R's indispensables para las políticas de cuidado. Bien, ya un poco, ya para terminar, pues definitivamente que el cuidado es parte de la ética, es parte de la economía de la vida y es un bien público. Así es como tenemos que ver el cuidado, parte de un bien público. Sí, es un bien público y vuelvo a insistir, es responsabilidad del Estado. Es el que debe de cuidar a su población desde antes de que nazca hasta cuando se nos van nuestros seres queridos. Por lo tanto, esto está relacionado con los ODS. Este problema, bueno, que no es un problema, pero la característica de los últimos decenios, yo diría, o 30 años, o yo diría desde la caída del sistema Bretton Woods en 1971, esta inestabilidad y fragilidad económica, lo que ha traído, y es lo que se vive en nuestros países, es una mayor violencia, la trata, como se decía ayer por Emi, ¿verdad? Y los feminicidios, ¿no? Unos países más, unos países menos, pero es impresionante cuando pregunto, oye, ¿por qué no has ido a México? Me dicen, oye, es que es un país violento. Algunos de ustedes me dijeron, no, es que es muy violento. Bueno, pues todos hay violencia, pero no puede ser que México tenga la tasa más alta de feminicidios por arriba de la de América Latina y del mundo. ¿Cómo le hizo España? Pues tenemos que venir a que nos enseñen ustedes. Están las 3 R's, ya los dije. Por el otro lado, el cuidado del clima. También eso es muy importante. El sistema de salud, y allí puse tratar de ir cambiando este feminismo y estas resistencias hacia los patrones patriarcales. Yo con esto creo que ya termino. Muchísimas gracias. Es un gusto. Gracias. Pues nada, felicitar a Alicia por su magnífica disertación. Y sin más, pasamos al doctor Malcolm Payne. Sí, recordar el tema de las preguntas. Tenéis las tarjetas, si os faltaran, hay compañeras que os pueden facilitar. Aún así, en función del tiempo, podremos luego dar algún tipo de respuesta o no. Lo digo pidiendo ya disculpas anticipadas por si acaso no nos llegan, ¿vale? Pues Malcolm, cuando quiera. Buenos días. Ha sido para mí un gran placer y una gran inspiración. Para mí ha sido una inspiración asistir a la reunión de ayer por la noche. Es realmente importante disfrutar de la asociación, del contacto con los otros trabajadores sociales. Es muy importante reconocer los logros de los colegas y fue un verdadero placer el ver cuánto disfrutabais del trabajo que se está haciendo en el tema del trabajo social en España. En esta breve presentación sobre los valores del trabajo social, quiero argumentar en contra de un punto de vista convencional. Lo que decimos con frecuencia es
que nuestros valores son básicos, que son fundacionales para los trabajadores sociales. Y lo que se quiere decir cuando se dice eso es que construimos unos cimientos y si son fuertes, nuestros valores son buenos, entonces nos va a resultar fácil construir un maravilloso edificio encima de esos cimientos. Pero yo quiero sugerir que los sistemas de valores y de principios no funcionan así. Y quiero argumentar que, por el contrario, los valores importantes son aquellos que nosotros practicamos, los que ponemos en práctica en nuestra profesión, lo que hacemos cada uno de nuestros días de trabajo. Y eso es, en esencia, lo que quiero decir hoy. Si vemos los cimientos que hemos definido o como profesión, tenemos declaraciones como la definición global de trabajo social, que define objetivos para nosotros, el cambio social y el desarrollo, pero no nos dice desarrollo hacia dónde. Y no cuestiona la idea de desarrollo en absoluto cuando tenemos que preocuparnos por el medio ambiente y la economía. Y también habla de principios que ya conocemos, la justicia social, los derechos humanos, pero no reconoce que hay muchas maneras de interpretar qué es justo. Estoy segura de que el presidente de la Federación Rusa piensa que lo que está haciendo es justo socialmente. Y tenemos que cuestionar si eso es cierto en el momento actual. Que la referencia a Ucrania en la entrada. Tenemos valores éticos, hay una declaración global que hemos reproducido en español en este documento y tenemos algunas declaraciones muy impresionantes sobre un código ético global. Pero cuando nos encontramos en una situación en la que se te pregunta, ¿estamos permitiendo que la gente participe de verdad? ¿Estamos animándoles a reproducir su propia vida en el modo en que ellos quieren hacerlo? Cuando buscamos la justicia social, en lo que hacemos hay muchos debates y los principios no nos dan las respuestas. Y por eso quiero cuestionar si de verdad podemos, de estas declaraciones de principios y de ética, si de ahí podemos encontrar cómo ponerlas en práctica. Porque suele haber desacuerdos en cuanto a cómo interpretarlos y lo ilustro haciendo una referencia a los intérpretes en la sala. Gracias por su trabajo. Su trabajo hoy es un dibujo difícil y el valor de interpretar los valores también es muy difícil a la hora de ponerlos en práctica. Tenemos estos códigos que son deontológicos, como decimos aquí, y ese es el modo en el que tratamos de establecer nuestros valores, pero hay otras alternativas. Otros sistemas de valores están basados en virtudes, en el carácter de las personas que llevan a cabo una tarea en la sociedad. Y pensé que podría ilustrar esto con algunas referencias que para los cristianos es un conjunto de características positivas. ¿Cómo interpretamos el carácter y la virtud de nuestro trabajo? Y Alicia hace una referencia a la ética del cuidado y la importancia de las relaciones y la importancia de los vínculos, de la conexión. Ahora, los vínculos son tan importantes para todo el mundo, para la gente para la que trabajamos. Pero ¿cómo pensamos sobre qué es importante a la hora de establecer esas conexiones? Eso es muy difícil.
Hay una sugerencia reciente de Jane Fenton que dice que los valores no nos ayudan a identificar los principios de la práctica, sino que nos ayudan a identificar allí donde los valores van a ser difíciles. Y ella trabaja con el concepto del estrés ético. Hay momentos en los que tenemos que apretar esa bola del estrés, y los sistemas de valores, los principios de que hablamos, identifican de dónde viene ese estrés. Y a veces esos valores identifican situaciones de satisfacción ética donde miramos lo que estamos haciendo y estamos contentos con lo que estamos consiguiendo. Mi argumento entonces es que nuestros valores se demuestran con lo que hacemos, no con los principios que decimos creer o tener y no con nuestras virtudes. Yo no me considero especialmente virtuoso, pero si podemos comprender lo que hacen los trabajadores sociales, podemos ver el valor en ello, los valores en ellos, no como principios, sino como acciones que merecen la pena en nuestra sociedad. Y esto nos sugiere que es realmente importante comprender que una preocupación social, los derechos sociales son un asunto social, son para toda la sociedad y por lo tanto es importante que miremos lo que estamos haciendo como trabajo relevante para el éxito de la sociedad y podemos hacerlo examinando nuestras acciones, y hay muchos investigadores que han estado investigando cómo actúan concretamente los trabajadores sociales en situaciones concretas y qué valores reflejan esas acciones. Y también lo podemos hacer, y este es un tema de investigación que a mí me interesa mucho, estudiando las teorías de la práctica del trabajo social. ¿Y por qué decimos que podemos identificar valores en nuestras teorías de la práctica? Voy a tratar de dar algunos ejemplos. Lo que hacen las teorías de la práctica es tratan de describir y explicarnos las acciones que estamos llevando a cabo que son útiles. En sociología, en la frase de teoría de la práctica describe los objetivos y la manera de las organizaciones y los aspectos importantes de su vida y su trabajo en un grupo de personas concreto, en este caso los trabajadores sociales. Y yo digo que lo que nuestra profesión dice que es importante para la práctica define a nuestra profesión, define lo que es importante para nuestra profesión y expresa sus valores en situaciones de la vida real, no los define por principios, sino en la vida real. Tengo así dos modos en los que considero este tema. Son corrientes de pensamiento, un enfoque de corrientes de pensamiento que identifica grandes áreas de pensamiento dedicado al trabajo social durante muchos años. Y después veo como algunos valores de los que hablamos cuando nos centramos en el detalle de las teorías en la práctica. O sea que si miramos esos flujos de valores, hay 5 corrientes de pensamientos sobre el trabajo social. Estamos en una profesión que tiene más de 100 años de edad y me impresiona el modo que vuestro país ha traducido nuestros orígenes, que nos permite ver de dónde vienen nuestras prácticas. La primera de estas corrientes de pensamiento sobre el trabajo social tiene que ver con la tradición europea y americana que ven que hay problemas en la sociedad causados por nuestras organizaciones sociales, como ha dicho Alicia, y lo que hacemos es
tratar de que la sociedad tenga más éxito, permitiendo que la gente se adapte y responda y gestione sus problemas en relación con la sociedad. Yo a esto lo llamo la visión de la sociedad del trabajo social, de cohesión social basado en los problemas. La segunda perspectiva de la que quiero hablar es una perspectiva especialmente europea que ha tenido mucha influencia en España. Se llama pedagogía social o a veces educación social. Y esto adopta el punto de vista casi contrario, está conectado con lo que decía Alicia. No siempre es la gente la que tiene el problema, a veces es la sociedad la que está creando esos problemas. Y el modo de responder a ello es ayudando a la gente a unir fuerzas, aprender sobre su sociedad y reaccionar ante ella e influir sobre ella. Y ese enfoque colectivo y de aprendizaje es muy importante en la tradición del trabajo social europeo. Hay otra tradición, una tercera tradición, que yo creo que es cada vez más importante porque tiene que ver con el desarrollo social. Muchas de las organizaciones internacionales de trabajo social hablan de trabajo social y desarrollo social. Yo he dado una charla similar a la de hoy en África, en Kenia. Lo hago a través del vídeo. Es estupendo poder venir aquí en este caso, pero en países africanos y asiáticos y en países latinoamericanos, la idea de desarrollo social que deberías conectar a la comunidad, el desarrollo de la comunidad y de la persona con el éxito económico de un país tiene, como ha dicho Alicia, se ha convertido en una parte importante del trabajo de los trabajadores sociales. Y en los últimos años hemos visto escritores africanos y asiáticos adoptando la acción de una manera muy distinta de cómo lo hacen los escritores europeos y en Estados Unidos, mucho más centrados en alivio de la pobreza y todas esas preocupaciones que vosotros habéis mencionado, pero que son especialmente duros en muchos países en vías de desarrollo. Y lo que vemos aquí como el cuarto, pero es el tercero y especialmente importante en Europa, pero también Latinoamérica, es lo que llamamos la práctica estructural y crítica. Y que tiene que ver con esa atribución del problema no a la persona, sino a la sociedad. Este enfoque sugiere que deberíamos cambiar las estructuras, las relaciones que tenemos en nuestra sociedad para hacer que las relaciones sociales sean más fructíferas. Y ha habido intentos de tratar esta corriente de pensamiento como, otra teoría social parecida a la de la cohesión social, pero yo no creo que sea así. Este modo de pensamiento sobre el trabajo social es una rama de una corriente de pensamiento completamente distinta. Y por último quiero mencionar la teoría del trabajo social indígena, que estudia cómo los trabajadores sociales responden a las sociedades y hay mucha división derivada de la colonización y la situación provocada durante siglos. Todas estas teorías, todas estas corrientes de pensamiento están en este momento afectados por lo que uno puede llamar el trabajo social verde o ecologista, que se preocupa del cambio climático y de ayudar a la gente a responder al cambio climático a medida que va dañando su entorno.
Pero, ¿qué nos dicen todas estas corrientes de pensamiento sobre los valores del trabajo social? Yo sugiero que la corriente europea nos dice que el cuidado social y la ayuda social son importantes, incluido la provisión de servicios para la gente, y el objetivo es construir resiliencia personal y colectiva para gestionar la situación en la sociedad. Yo creo que la corriente de la pedagogía social, por el contrario, dice que el cambio es natural y es continuo y que la actividad colectiva, el trabajar conjuntamente, nos ayuda al aprendizaje social y personal y, por lo tanto, mejora tanto el bienestar social como el individual. Esto tiene que ver con las acciones colectivas. El enfoque de la práctica crítica y estructural pues habla de empoderamiento de la gente a través de la educación crítica y también de la experiencia de la ayuda práctica como manera de comprender los conflictos sociales en nuestra sociedad. Y la corriente del desarrollo social cada vez más nos ayuda a organizar la involucración colectiva, a desarrollar emprendimiento social y la capacidad personal como recursos de la comunidad, no como recursos individuales y no como algo que contribuye a la economía global. Y la teoría indígena nos dice que, y esto es una novedad, esto es muy reciente, que es importante introducir nuestras tradiciones culturales y nuestras identidades indígenas en nuestras acciones de trabajo social. O sea que todas estas corrientes de pensamiento sobre el trabajo social nos indican que hay distintas maneras de pensar sobre el trabajo social que son relevantes para distintas poblaciones y distintas situaciones sociales. No tenemos que pensar en el trabajo social como una cosa única. Tenemos que ver que hay todas estas corrientes y hay que escoger la adecuada para la situación que tenemos y el modo en que queremos hacer nuestro trabajo. Y por último, quiero mencionar la teoría del trabajo social. Esta es la teoría de la práctica que nos dice qué es lo que debemos hacer. Y cada 4 o 5 años saco una nueva edición de mi libro que quizá conocerán. Y en él analizo las distintas teorías que se utilizan y lo que se incluye en ellas por el momento. Y en esta tabla subrayo he escogido algunas de las teorías revisadas en el libro y considero algunas de las implicaciones en cuanto a valores que aportan las distintas teorías. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Cuál es el empoderamiento que proporcionan a la gente estas teorías? Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, hay teorías que nos hablan de cuán importante es subrayar la energía mental de la gente con la que trabajamos en nuestras comunidades. Y el trabajo social es una profesión que valora la energía mental de la gente. No la reprime, no evita a la gente, no les oprime, sino que trata de desarrollar su energía. Y ayer estabais hablando de la energía emocional, la capacidad emocional de la gente de hacer una contribución en el mundo. Es tan importante. Otra teoría de desarrollo reciente es reconocer que el cambio es difícil. Hay teorías que simplifican el cambio y dicen la gente puede cambiar, es fácil, solamente hay que hacer este primer paso, este segundo, este tercero. No. Para ayudar a la gente a cambiar cambiar es muy difícil. Pensad
Seguro que muchos de vosotros tenéis experiencia educando a vuestros hijos o a vuestros nietos y tenéis que ser conscientes de lo difícil que es. Pues eso es un proceso de cambio y todos los cambios son difíciles, sea lo que sea que estamos tratando de conseguir. Redes. Las redes son tan importantes a la hora de ayudar a la gente a cambiar. Tenemos que comprender y reflexionar sobre la complejidad. Nosotros trabajamos en establecer vínculos, conexiones, ayudar a la gente a incorporarse. Nosotros trabajamos con los puntos fuertes de la gente y les ayudamos a encontrar sus propias soluciones. La ética de los cuidados. Creemos que los vínculos, la conexión con otras personas es importante. También es importante reducir las barreras entre personas y entre grupos sociales. La reproducción social de la que hablaba Alicia no debería crear barreras con otras personas. Y es importante a veces la confrontación, enfrentarse a la gente que no están haciendo lo mejor para los demás, para enfrentarse a los padres que no están desarrollando las relaciones adecuadas en su familia, enfrentarse con un líder de la comunidad que no está desarrollando a su comunidad en modos que serían de utilidad. Y nuestra profesión está involucrada en el diálogo. Hay otras profesiones en las que uno le dice a la gente lo que tiene que hacer. Nosotros no somos expertos y decimos esto es lo mejor que puedes hacer. Nosotros establecemos un diálogo para que ellos puedan indicar qué es lo mejor que pueden hacer. Y eso es algo que el trabajo social, que distingue al trabajo social de todo lo demás y está muy ligado a la tradición de pensamiento feminista, porque estamos en una profesión muy femenina. Siento ser un intruso aquí, pero es muy importante recordar que es la tradición feminista la que nos enseña que el diálogo es muy importante. Para resumir, que las éticas basadas en principios, los códigos, las declaraciones, sí, son útiles porque nos hacen pensar, pero son difíciles de interpretar en la práctica. Las 5 corrientes de pensamiento que podemos identificar dentro del trabajo social ilustran los importantes temas que existen en el trabajo social. Resuelven problemas, dan aprendizaje, hacen un pensamiento crítico, desarrollan la sociedad. Los temas de la teoría de práctica ilustran cómo el trabajo social se relaciona con o cuida las relaciones, las alianzas, el cambio, utiliza los puntos fuertes, las soluciones y la identidad de las personas para estimular la energía mental, planteando retos, aclarando cosas y detectando patrones. Así que es nuestro pensamiento y nuestra práctica son los que nos indican cómo identificar cuando tenemos estrés ético y cómo podemos conseguir satisfacción ética. Es nuestra práctica la que nos dice lo que realmente es importante dentro de nuestros valores. Eso es todo. Muchas gracias. Just before I go, antes de marcharme, espero tener también una diapositiva, porque sé que a la gente le gusta hacer una foto de las referencias bibliográficas. ¿No puedo volver para atrás? Bueno, lo siento. Gracias por escucharme, y esperamos espero que el debate sea interesante después. Sí, ahí la tenemos. some strange things that happened in that slide, but the references are there for you to work
Es una versión un poco rara de la diapositiva, pero espero que todavía la puedan leer. Algunos de mis libros y, sobre todo, el medio para ponerse en contacto conmigo, porque la comunicación es importante. Bien, pues muchas gracias y bueno, y agradecer tanto a Alicia como a Malcolm que bueno, se han acogido al tiempo y nos ha permitido estar. Tendríamos como unos 5 o 10 minutitos, no mucho más, para poder atender algunas de las preguntas que habéis realizado. Vale, perfecto. Bien. Hay una compañera que nos pregunta, en este caso para Alicia, ¿qué consideras que va a pasar con El Salvador, que se encuentra al borde de la quiebra por el desplome de la Bitcoin? Bueno, es una pregunta para hacer una tesis de doctorado y no estoy en un examen de doctorado, pero a ver, más allá de que El Salvador haya implementado el Bitcoin como una moneda, hay dos cosas que están detrás del Bitcoin que sí son muy importantes y que van a revolucionar los intercambios monetarios y otra serie de actividades que es la cadena de bloques, la tecnología que hay detrás del Bitcoin. Por el otro lado, una moneda, la importancia de una moneda es que representa una relación social, es una relación de intercambio social en el mercado, entre consumidores, entre propietarios de medios de producción o propietarios que únicamente tienen su fuerza de trabajo, etcétera. Eso es lo que me permite el intercambio de la moneda. Pero esa es una de las funciones de la moneda. La otra función de la moneda es la moneda como dinero o crédito. Y eso es lo importante. Y una moneda es soberana cuando con esa moneda el Estado puede cobrar los impuestos. El Estado es creador del dinero. En este caso, esos bitcoins, que es una criptomoneda, como muchas, como Terra que acaba de caer, Terra Luna, la Ethereum, hay infinidad de criptomonedas. Y bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que ya está creando su criptomoneda, Banco de México también, Christine Lagarde también ya están pensando. Ella ha declarado que eso es un desfalco, ha estado en contra de las criptomonedas, pero yo creo que hay toda una polémica y hay que entender lo que hay detrás de estas criptomonedas. En relación a El Salvador, sé que entró, sé que están. Y bueno, ¿cuál es la otra cosa? Igual, un día sube el trigo, creo que ha subido cerca más de un 40 o 400% el precio del trigo. Posiblemente en unos meses eso baje o se desplome, es como el petróleo. El petróleo hace algunos años estaba cuando la crisis, el COVID, el precio Brent se cotizó a precios negativos en marzo del 2020. No había no había consumo de petróleo. Entonces, esto lo que hay que entender es que los precios suben y bajan, pero yo en relación a El Salvador no puedo opinar, pero sí lo que hay detrás del Bitcoin es la cadena de bloques, que es una revolución tecnológica que vino para quedarse y se va a utilizar en muchas actividades y ya se está empezando a utilizar. Gracias, Alicia. Me comentan que también hay preguntas para Malcolm. La tiene la traductora, si la quiere realizar, por favor. ¿Escuchaste? Si pudieras leer la pregunta para Malcolm.
¿No? ¿Sí? ¿Es posible o no? La pregunta en español es, ¿qué teoría de la acción subyacería o tendría que haber para mejorar la práctica profesional? ¿Cómo mejorar el vínculo en la relación de ayuda? ¿No es posible? Ah, lo están escuchando. Perdón. I think you do Creo que en la práctica se hace just demonstrated in the lo que acabáis de demostrar en la sala. somebody asked a question which drew Alguien ha hecho una pregunta en relación con El Salvador, preocupados por lo que está sucediendo en El Salvador, y vieron que había problemas para la gente y para la sociedad en ello. Así que empiezan a hacer la pregunta and then they find y después encuentran la manera de comprender el problema y le preguntan a Alicia por qué nos ayuda a comprender el problema. Cuando nos encontramos a situaciones nuevas tenemos que explorarlas, tenemos que encontrar maneras de comprenderlas mejor y después podemos trabajar con la gente para resolver estos problemas. Así que tenemos un tema de cambio técnico que se está produciendo en el mundo y no podemos evitar que se produzca, pero tenemos que no podemos escondernos. Yo preferiría no tener todos estos ordenadores o tecnología, pero nos vienen bien, son útiles. Esta es una tecnología que será útil para la gente, pero tenemos que encontrar el modo de hacerlo útil para la gente de El Salvador, en la sociedad y en la relación entre la gente. Y cuando conseguimos eso, podemos aprender para desarrollar ideas sobre cómo ayudar a la gente con el cambio tecnológico. Así que estamos implementando uno de nuestros principios de valor, pero es lo que estamos haciendo con la gente y lo que estamos haciendo con la sociedad. Eso es lo más importante. Leo la siguiente pregunta para Malcolm. Sí, la última, por favor. De Belén, estoy de acuerdo con usted, nuestros valores son lo que hacemos, por eso en este trabajo social Ken Loach, que va creciendo, ¿cómo recuperar la función de defensa? ¿Qué explica usted en su libro? I'm not sure about the translation. Well, I'm not sure about social work as a defence. I don't think it's for us to defend. No estoy seguro de entender bien la pregunta. Esa relación a la defensa no es que tengamos que defender a la gente, sino que tenemos que trabajar con la gente para ayudarles a defenderse y trabajar con gente como Alicia para crear los mecanismos en la sociedad que permitirán que la gente se defienda del estrés que les afecta. La importancia de la resiliencia es que no tenemos que crear tipos duros en la sociedad que puedan gestionarlo todo. Lo que podemos hacer es crear fuerzas colectivas para enfrentarnos a los problemas que nos afectan, a los que nos encontramos, y fuerzas colectivas para disfrutar de la satisfacción que derivamos de nuestras relaciones humanas. Y la resiliencia es algo colectivo y la defensa también es algo que es colectivo.
No se trata de que nosotros seamos súper fuertes. Lo vemos en Ucrania en este momento, el hecho de que es el deseo colectivo de los ucranios de trabajar juntos para conseguir sus objetivos, pero no todos dicen que sean soldados, aguerridos soldados, pero todos están dispuestos a trabajar juntos por el bien del país. Thank you. Gracias. Bien, como vimos desde el primer día, estamos muy condicionados por los tiempos y tenemos que terminar aquí porque rápidamente continuamos. Muchas gracias.